¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo tomaron la nominación de Jorge Triaca como nuevo ministro de Trabajo? Bueno, en realidad esto es algo que vamos a tener que esperar a ver cuál es la relación que tenga el gobierno. En realidad no nos olvidemos que el Ministerio de Trabajo, si bien es una cartera importante, donde en definitiva se acompaña la negociación colectiva, la discusión de paritarias, en realidad la política laboral la lleva adelante el gobierno. Entonces veremos qué implicancias tienen todas estas medidas económicas de las cuales se están hablando, ¿no? La realidad es que Jorge Triaca, no tengo demasiado para decir, pero viene de una línea de sindicalismo que no es la que, por lo menos, yo me siento representado. Claro, dicen que representa a los gordos de la CGT, a Cavalieri, a Hueso Campo. Que tenga buena relación, más allá de las diferencias históricas o de modelos sindicales que yo pueda tener con ciertos dirigentes sindicales o ciertos sindicatos. La realidad es que, o sea, por supuesto, un ministro de Trabajo que va a mediar en la relación capital-trabajo tiene que tener buena relación con todos, en una interlocución fluida con todos los actores sindicales y todos los actores empresarios. La verdad que, bueno, en este caso habrá que esperar a ver cuál es la relación y cuál es la política laboral que lleva adelante el gobierno. ¿Lo trataste? ¿Coincidiste vos en la Cámara de Diputados con él? hemos estado hablando algunas veces, he participado en algún seminario con él también, charlando y bueno, consiguiendo muchas cosas, por supuesto. Él también viene del sector gremial. Después, a la hora de votar leyes, por supuesto que como parte de un partido del cual yo no formo parte y tengo profundas diferencias como es el PRO, estuvimos acompañando proyectos diferentes. Ahora, hoy se hablaba, no tiene absolutamente nada que ver, digo, porque vos tenés otro perfil diferente y construiste y estás construyendo una carrera al margen de la trayectoria de tu padre. Pero hoy algunos recordaban que Jorge Triaca, cuando había sido el padre del actual ministro de Trabajo, había intentado, o no sé si le intervino o le quiso intervenir el gremio a Hugo Moyano, el gremio de camioneros. No, la verdad que tengo desconocimiento. Bueno, hoy recordaban eso como pero bueno, más allá de eso también fue funcionario del menemismo. Claro. Y bueno, estaban en la vereda enfrente. Hay diferencias, por supuesto, pero bueno, él es el hijo, sí, no obvio, es el padre. por eso. Y bueno, esperaremos a ver cuáles son las medidas. Ahora, ¿cómo y cuál es su vislumbrás mediación con esto, lo que comentaba, ya es casi de un hecho, de que el dólar va a haber una devaluación? Se hablaba mucho hoy, después de ver cómo va a ser, pero se hablaba mucho hoy, incluso ya en muchos diarios, de que hay un aumento de precios por las dudas, de que se ha disparado en algunos sectores alimentarios sobre todo. ¿Cómo vislumbrás vos Bueno, esas son las especulaciones de siempre. Veremos cómo reacciona, ¿no?, el gobierno y la gestión de Macri a esto. La realidad es que, a ver, como escuchamos hace un rato, tanto los economistas de Daniel Scioli, inclusive durante la campaña, como los de Macri, hablaban de la necesidad de sincerar el tipo de cambio o acomodar, por lo menos, teniendo en cuenta el desorden que hay en las variables económicas. La realidad es que, bueno, acá están anunciando los economistas de Daniel Scioli un tipo de cambio más alto que los que pronostican, por ejemplo, veíamos recién el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que veremos de qué manera se instrumenta y cuál es el impacto que tiene sobre los salarios de los trabajadores. ¿Y por qué digo de qué manera? A ver, Kicillof devaluó en 2014, en enero, y eso trajo grandes perjuicios para la economía y para el salario de los trabajadores, porque no nos olvidemos que en el 2014 hubo una inflación altísima. Digo, tiene una y los salarios inmediato. terminaron yendo por debajo, o sea, hubo un ajuste, además no es el ajuste tradicional de la rebaja salarial, pero digo, según el CIFRA, estimaciones de la consultora oficialista, la inflación fue de casi un 37% y los salarios fueron promedio 5% por debajo de eso. Entonces veremos de qué manera se instrumenta y de qué forma se lleva adelante el consenso con las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales, para que esto tenga el menor impacto posible. ¿Y esto que prevé sectores. el estudio de Bain, unas paritarias con un techo de 28% para el año que viene? ¿Lo ves factible? Habrá que ver cuál es la expectativa inflacionaria. La verdad es que la inflación, no hay mucha expectativa de que la inflación baje sí, como por arte de magia. de manera contundente. Por lo tanto, veremos de qué manera la inflación no representa un costo en el salario de los trabajadores, como ha sido, digo, porque esto no nos olvidemos, pues se está especulando mucho. Yo, por supuesto que tengo una posición política asumida, la tenía inclusive antes del balotaje, dije que Macri era mi límite, pero soy respetuoso de la voluntad popular que lo eligió como presidente. Ahora, veremos de qué manera se instrumentan las políticas económicas y en qué medida esto impacta a los trabajadores para determinar qué postura vamos a tener. ¿Ves, Facundo? Buenas noches. ¿Ves al sindicalismo aceptando el año que viene una especie de pacto social en el cual los salarios vayan
en saga de los precios, o sea que se deprima el salario real de manera moderada como forma de combatir la inflación? A ver, hay que ver de qué manera. Nosotros venimos sosteniendo hace rato que el instrumento de la paritaria no sirve para ganar poder adquisitivo. En todo caso, durante estos últimos años, digo, y acudiendo a los números, ¿no?, que han presentado no solamente las consultoras privadas, sino las consultoras que trabajan con el gobierno, como en este caso cito siempre al Cifra, que es de la CTA oficialista. Pero Cifra da cuenta de una caída del salario real en 2014, pero de un aumento brutal del salario real entre puntas del ciclo kirchnerista. No, en el empleo público no, caída desde el 2000. No, en el empleo privado, que es el que disputa paritaria con patrones. En el empleo público también disputa paritaria. Pero no con patrones, con el Estado. Sí, bueno, el patrón sería el Estado y vienen perdiendo desde el año 2012, como los docentes y demás. Sí, obvio. La realidad es que nosotros vamos a ver de qué manera se llevan adelante los consensos con las organizaciones sindicales. Nosotros siempre sostuvimos la necesidad de un pacto social. Ahora, resignar después con incertidumbre, eso nunca. Digo, uno puede llegar a resignar si sabe que mañana puede ganar. La realidad es que veremos cuál es el marco de certidumbres que da la gestión del macrismo. Yo en principio digo, no estoy dispuesto a resignar nada. Ninguna de las conquistas que hemos tenido, tanto salariales como en condiciones de trabajo y en cuanto a la legislación, ninguna de esas cosas, creo que la garantía de que eso no se va a resignar es propiamente el sindicalismo. Ahora, ¿cómo imaginás vos el sindicalismo en la etapa que viene? ¿Una CGT unida? ¿Una nueva conducción? La aspiración siempre, el objetivo siempre es la unidad. Ahora hay que ver cuál es la unidad, bajo qué concepto y con qué contenido se da esa unidad. La realidad es que... Porque vos también aquí has planteado siempre diferencias, ¿no? Vos incluso has presentado proyectos para un poco abrir el juego y democratizar incluso los gremios, ¿no? Sí, por supuesto. Yo tengo una postura de que el gran problema del sindicalismo hoy en la Argentina no es la libertad sindical, sino es la falta de democracia sindical. Eso es lo que lleva a la atomización del movimiento obrero y termina perjudicando a los trabajadores. Me ha significado un coste importante. Pero más allá de esto, hablando de la postura política del sindicalismo, yo creo que no solamente depende de la voluntad de los dirigentes gremiales, sino del gobierno. Si quiere un sindicalismo fuerte para acompañar un proceso de reordenamiento de las variables económicas y una política que vaya a favor de los sectores de los trabajadores, o un gobierno que le sirve una CGT dividida, un movimiento obrero dividido, como le ha servido a este gobierno para ajustar. Ayer varias fuentes del macrismo, de Cambiemos, nos confirmaban algo que hoy también lo chequeamos con fuentes del Frente Renovador, y que es que a Graciela Camaño le ofrecieron la cartera laboral. Hoy fuentes del Frente Renovador nos lo confirmaron y nos dijeron de ninguna manera. Finalmente luego se conoció quién iba a ser el ministro de Trabajo. Y esas mismas fuentes nos decían, no vamos a dar Frente Renovador no va a dar ningún funcionario al gobierno de Macri. ¿Esto es así? No, por supuesto. Esa es la postura. En realidad es el rol que nos ha dado la sociedad. Nosotros obtuvimos el tercer lugar en la elección nacional y vamos a hacer lo que la sociedad nos ha dicho, ser una oposición responsable, una oposición constructiva, que atrás de cada crítica tenga una propuesta, pero por supuesto que vamos a ser firmes en esas críticas. Y sin embargo hoy coincidieron con, digamos, cierto sector de la oposición actual, el oficialismo futuro, y se levantaron de la sesión de diputados. Sí, bueno, fue una postura política ante una imposición del gobierno que parece que se acuerda ahora, y después por supuesto nos corrieron por izquierda muchos. Yo recuerdo cuando la presidenta vetó el 82% móvil, recuerdo cuando vetó el proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias en un congreso de la UIA y dijo que no era momento de discutir eso, sino momento de la sintonía fina, y hoy presentan dos proyectos que yo creo, más allá de que por supuesto eran votables, porque tiene que ver con legislar sobre la participación de dos gremios en las ganancias, pero la realidad es que ni siquiera hace falta una ley para eso. La presidenta misma dijo en ese momento, en un congreso lamentablemente de Uría, ante el aplauso de muchos empresarios, que eso se discutía con paritaria. Y bueno, la bancaria lo hizo de esta manera. En todo caso habría que legislar para que la bancaria también tenga reafirmado ese convenio al que llegó. Había otros dos proyectos que son la expropiación del BAUEN y la expropiación del INPA, que sí necesitaban sí o sí ser aprobados hoy. Y de lo que depende también puestos de trabajo, ¿no? Mira, Ale, es una postura política la que hemos tomado. A nosotros nos pareció
algo que no tenía que ver con la realidad política que hoy vive la Argentina, ¿no? Que no consensúen, que impongan una cosa, más allá de que, por supuesto, muchos diputados tendrán sus argumentos porque eran proyectos de ellos y tendrán relación con esos sectores de trabajadores, y está bien, yo no critico eso, cada dirigente tiene la postura política que crea conveniente. Nosotros entendimos que políticamente pagábamos un costo si avalábamos una cosa de 92 proyectos que realmente, después de extender el periodo legislativo a 10 días de asumir el nuevo presidente, me parece que no tenía nada que ver con la realidad. Políticamente, ¿cómo analizás la elección del domingo pasado? El escrutinio definitivo va a... quiero decirles para aquellos que todavía persisten en las dudas que el director nacional electoral Alejandro Tulio está publicando en estos momentos en Twitter, provincia por provincia, cómo ha sido el escrutinio definitivo. Casi son similares al escrutinio provisorio. Digo, con esta diferencia que puede dar 260, 270 entre Macri y Scioli, que fue, la verdad, una luz de una distancia mínima, no lo que esperaban desde Cambiemos. ¿Cómo imaginás vos la situación política de la Argentina? ¿Cómo viste la elección? Una elección donde estuvo palo a palo hasta último momento. Me parece que hay que respetar la voluntad popular y nosotros, desde el lugar que nos dio la sociedad, yo te hablo desde el Frente Renovador, vamos a tratar de construir una oposición sensata, constructiva. ¿Se puede unir en la Cámara de Diputados con el Frente para la Victoria? A ver, somos un espacio con contenido diferente, más allá de que podemos tener un montón de coincidencias. Pero son peronistas todo, al fin. Bueno, por supuesto, está bien, pero bueno, también eso es discutible, ¿no? En un montón de aspectos, ¿no? El peronismo hoy está el peronismo de la estructura, del PJ, del contenido, de la doctrina y de la obediencia de vida. La verdad que eso es muy discutible, el peronismo es muy discutible, es un fenómeno realmente... Todavía no he hecho autocrítica, nunca hace autocrítica al peronismo. No, lo que pasa, bueno, nunca si me pedís a mí que haga autocrítica del peronismo de Menem, no, eso se lo tendrás que pedir yo no te pido a vos, digo. A Scioli, en por definitiva. lo que vos estás diciendo, justamente coincido con vos en la apreciación, digo, el peronismo nunca ha hecho autocrítica, sigue avanzando, digo, por eso... No, bueno, por eso nosotros, más allá de que en mi caso tengo la condición de peronista, también es un espacio, digo, el Frente Renovador, donde hay dirigentes que no lo son. Por lo tanto, seguramente vamos a coincidir, como hemos coincidido durante estos 2 años, durante estos 4 años, bueno, yo fui parte del Frente para la Victoria, en un montón de cuestiones. Y yo siendo parte del Frente para la Victoria no he coincidido tampoco porque no adopté la postura de la disciplina partidaria. Pero ¿no crees que con una diferencia tan estrecha la situación política, digo, del gobierno entrante y del peronismo o del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, queda como muy parejo? Sí, pero también hay que saber interpretar el estado de la sociedad y hay que colaborar para que el gobierno tenga una buena gestión. Digo, hay problemas que perjudican a los sectores vulnerables y nosotros tenemos que fundamentalmente priorizar esos intereses, esas conveniencias, ¿no? Priorizar, defender a los sectores vulnerables. La realidad es que nosotros, si el gobierno de Mauricio Macri va en línea con cuidar a esos sectores, nosotros vamos a acompañar. En ese sentido, las declaraciones que ayer hizo Alfonso Pratgay fueron significativamente, a mí por lo menos me sorprendieron, habló de eliminar la pobreza, que va a ser la prioridad. ¿A vos te resulta? Pobreza cero. ¿Cómo te resultaron esas declaraciones? Bueno, la verdad es que todos en la política tenemos ese objetivo, todos hablamos de eso. A ver, hay que ver qué receta tiene cada uno para solucionar ese problema. Hoy nos encontramos con un gobierno nacional que te dice que hay un 5% de pobreza y que hay menos pobre que Alemania, y después tenemos informes de diferentes entidades que dicen que hay un 27, un 30%, ¿no? Y mientras tanto la inflación sigue creciendo y si hay techos en las paritarias y está el impuesto a las ganancias. Digo, hay un montón de problemas que hay que ir resolviendo para quedarnos con una realidad que sea más acorde con las medidas que se toman. ¿Y la preeminencia de gerentes en el gabinete designado por Macri en las últimas 48 horas, cómo la lees? La presencia abrumadora, ¿no?, de ex gerentes generales de muchas empresas importantes. Mira, yo tengo un origen sindical, por supuesto que he trabajado mucho y de hecho en nuestra actividad, que hemos mejorado pero sustancialmente los salarios, las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores, a partir de la relación que mantuvimos durante mucho tiempo. Por supuesto, al principio empezamos con una relación bastante conflictiva y hoy sabemos que en muchos casos tenemos que caminar de la mano
para justamente beneficiar a esos trabajadores. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo realmente no tengo prejuicio y no me gustaría que se tenga prejuicio hacia mí por ser dirigente sindical. Por lo tanto, puede ser que al principio digo, bueno, son todos empresarios, son todos gerentes. Bueno, de hecho, el presidente de la Nación es empresario, el presidente electo es empresario. Bueno, veremos qué hace, si beneficia a los sectores que concentran la riqueza o realmente se ocupa de los sectores más vulnerables. No me puedo adelantar a eso. Por supuesto que me gustaría que hayan dirigentes que tengan proveniencia del sector trabajador o de los sectores populares, pero la verdad, bueno, son decisiones, la gente lo votó y él tiene la facultad de elegir a quien quiera. Muy bien, Facundo, gracias. Muchas gracias. Como siempre, gracias por estar acá. Bueno, ¿ya han designado presidente del bloque del Frente Renovador o todavía no? No, hay una provisoria que es Azucena Ecosor y después, bueno, definiremos cuando ya esté el próximo congreso. Gracias, Facundo. Gracias a vos.